Hay noches en las que ocurre algo desesperante. Llevas todo el día sintiéndote agotado. Te cuesta concentrarte, bostezas, notas el cuerpo pesado y solo piensas en una cosa: llegar a la cama. Pero cuando por fin te acuestas, pasa algo extraño. El sueño no llega. Das vueltas. Cambias de postura. Cierras los ojos con más fuerza. Y cuanto más intentas dormir, más despierto parece estar tu cerebro. Parece no tener sentido. Si el cuerpo está cansado, lo lógico sería dormirse rápido. Pero el descanso no depende solo del cansancio físico. Depende también del estado en el que se encuentra tu sistema nervioso. Puedes estar agotado y aún así, tener un cerebro que sigue funcionando en un estado de vigilancia. Durante el día, tu cerebro no solo gasta energía moviéndote o pensando, también está evaluando problemas, anticipando decisiones, recordando tareas pendientes y respondiendo a pequeñas señales de estrés. Y cuando ese estado se mantiene durante muchas horas, el cuerpo puede llegar a la cama cansado, pero el cerebro todavía no interpreta que sea seguro desconectar. Por eso muchas personas no tienen un problema de cansancio. Tienen un cerebro que todavía no siente que haya terminado su trabajo. Y lo más importante es que esto no siempre ocurre por un gran problema. A veces basta con dejar asuntos abiertos durante el día. Algo que no resolviste, una conversación que quedó dando vueltas, o una decisión que sigues aplazando. Para el cerebro, lo incompleto tiene una fuerza especial. Tiende a volver una y otra vez a lo que todavía no pudo cerrar. Esto se conoce como efecto Zeigarnik. La tendencia de la mente a recordar mejor las tareas o problemas pendientes que aquellos que ya terminaron. Y aunque puede ayudarte a no olvidar lo importante, también puede hacer que te cueste mucho más desconectar cuando llega la noche. Por eso el problema no siempre es lo que te preocupa. Muchas veces, es que tu cerebro todavía no considera ese asunto terminado. Y mientras siga esperando una respuesta, seguirá comportándose como si aún no fuera el momento de descansar. Y eso explica otra situación que desconcierta a mucha gente. Puedes estar medio dormido viendo una película, o sentado en el sofá. Pero en cuanto te metes en la cama, el sueño parece desaparecer. No ocurre porque el cerebro decida dejar de dormir de repente. Ocurre porque cambia aquello a lo que presta atención. Durante el día, una gran parte de tu atención está ocupada por lo que sucede a tu alrededor. Pero cuando apagas la luz y todo queda en silencio, el cerebro deja de recibir tantos estímulos externos y empieza a dirigir la atención hacia su propio mundo interno. Las redes cerebrales relacionadas con la autorreflexión aumentan su actividad y por eso, pensamientos que durante el día pasaban desapercibidos empiezan a hacerse mucho más presentes. No significa que aparezcan nuevos problemas. Significa que ahora, el cerebro tiene más espacio para escucharlos. Y cuando eso ocurre, muchas personas cometen un error sin darse cuenta. Intentan obligarse a dormir. Empiezan a pensar, tengo que dormirme ya. Miran el reloj. Calculan cuántas horas les quedan antes de que suene la alarma. Se preguntan por qué siguen despiertas. Y cuanto más lo hacen, más lejos parece estar el sueño. Parece una contradicción, pero tiene una explicación. Dormir es uno de los pocos procesos del cuerpo que no funciona mejor cuanto más esfuerzo haces. Nadie puede decidir el momento exacto en el que se queda dormido. El sueño aparece cuando el cerebro deja de comprobar constantemente si ya está ocurriendo. Cada vez que revisas si tienes sueño, el cerebro interpreta que todavía hay algo importante que vigilar. Sin darte cuenta, mantiene activos los circuitos relacionados con la atención, justo los mismos que deberían disminuir su actividad para que el sueño pueda aparecer. Este fenómeno se conoce como ansiedad anticipatoria del sueño. No es miedo a dormir, es la preocupación por no conseguir hacerlo. Y esa preocupación puede convertirse en un círculo del que cuesta salir. Una mala noche hace que al día siguiente empieces a pensar en cómo dormirás esa noche. Cuando llega la hora de acostarte, el cerebro ya está esperando que vuelva a ocurrir lo mismo. Poco a poco, la propia cama deja de asociarse únicamente con el descanso y empieza a relacionarse con el esfuerzo, la frustración y la preocupación por permanecer despierto. Al final, el problema ya no es solo el sueño. Es todo lo que tu cerebro ha aprendido a esperar cuando llega la noche. Y aquí, hay algo que casi nunca se relaciona con el sueño. El cerebro aprende por asociación. Si durante muchas noches te metes en la cama y lo que ocurre ahí dentro no es dormir, sino pensar, frustrarte o preocuparte por el día siguiente,
esa experiencia acaba quedando asociada a ese lugar. Por eso puedes tener sueño en el sofá y despejarte al entrar en la cama. Tu cerebro reconoce ese contexto y anticipa lo que ha aprendido que suele ocurrir allí. Si durante muchas noches la cama fue el lugar donde luchaste contra el sueño, esa asociación puede activarse incluso antes de cerrar los ojos. Pero la buena noticia es que el cerebro también puede aprender de nuevo. Gracias a la neuroplasticidad, las conexiones entre neuronas cambian continuamente en función de lo que repetimos. Eso significa que la asociación entre la cama y la preocupación no es permanente. Con nuevas experiencias repetidas, el cerebro puede volver a identificar ese lugar con el descanso. Entonces, ¿cómo consigue el cerebro volver a asociar la cama con el descanso? El primer paso puede parecer contradictorio. Si llevas un buen rato en la cama sin dormir y notas que solo das vueltas, te frustras o empiezas a mirar la hora una y otra vez, lo más útil no suele ser seguir intentándolo. ¿Por qué? Porque cada minuto que pasas despierto luchando contra el sueño, refuerza esa asociación. En cambio, levantarte durante unos minutos y hacer una actividad tranquila, con poca luz y sin pantallas, rompe ese patrón. Cuando el sueño vuelve a aparecer y regresas a la cama, el cerebro empieza a recuperar una asociación mucho más importante. La cama vuelve a ser el lugar donde ocurre el sueño, no donde se lucha por conseguirlo. Pero recuperar esa asociación no depende solo de lo que haces cuando no puedes dormir, también depende de la regularidad. El cerebro necesita detectar patrones. En una pequeña región del cerebro llamada núcleo supraquiasmático, funciona una especie de reloj biológico que sincroniza los momentos de vigilia y de descanso. Cuanto más constantes son tus horarios, más fácil le resulta anticipar cuándo debe empezar a preparar el organismo para dormir. En cambio, si cada noche te acuestas a una hora diferente, ese reloj recibe señales contradictorias y le resulta mucho más difícil coordinar ese proceso. Por eso mantener horarios similares no es una cuestión de disciplina, es una forma de enseñarle al cerebro, día tras día, cuándo realmente ha llegado el momento de descansar. Pero hay otro aspecto que el cerebro también necesita, una transición. Durante el día, tu atención está resolviendo problemas, tomando decisiones y respondiendo continuamente a nuevos estímulos. Ese nivel de actividad no desaparece en el momento en que te acuestas. El cerebro necesita unos minutos para cambiar de un modo de funcionamiento a otro. Por eso actividades tranquilas antes de dormir, como leer unas páginas, escuchar música relajante o simplemente permanecer unos minutos sin estímulos intensos, pueden facilitar esa transición. No porque tengan un efecto mágico, sino porque envían una señal repetida de que el día ha terminado y de que ya no es necesario seguir pendiente de todo. Con el tiempo, el cerebro empieza a reconocer esa secuencia y se prepara para dormir de una forma mucho más natural. Pero hay una última pieza importante. Si durante el día dejas demasiados asuntos abiertos, el cerebro puede llevarlos contigo a la cama. Por eso a veces ayuda a dedicar unos minutos antes de dormir a sacar de la cabeza lo que quedó pendiente, escribir una tarea, anotar una preocupación o dejar apuntado qué harás mañana. No se trata de resolver toda tu vida por la noche. Se trata de darle al cerebro una señal de cierre. Cuando una preocupación queda escrita y organizada, deja de sentirse como algo que hay que sostener mentalmente todo el tiempo. Y para el cerebro, eso puede marcar una diferencia enorme. Porque descansar también requiere sentir que, por hoy, no queda nada urgente que vigilar. Si llevas tiempo acostándote agotado, y aún así, te cuesta dormir, quizá el problema nunca fue la falta de cansancio. Tu cerebro simplemente aprendió a permanecer pendiente cuando llegaba la noche. Y del mismo modo que aprendió esa respuesta, también puede aprender otra. Dormir bien no consiste en obligar al cerebro a apagarse. Consiste en darle, noche tras noche, las señales adecuadas para que vuelva a sentirse seguro. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor lo que ocurre en tu cerebro cuando llega la noche, puedes suscribirte. Porque a veces descansar no empieza cuando cerramos los ojos, empieza cuando la mente, poco a poco, entiende que ya puede soltar el día,